Soy profesor de arquitectura en los cursos de expresión gráfica, concretamente en dibujo por computador. Entonces, uno de los principales problemas o el avance que ha tenido la digitalización en arquitectura es muy fuerte. Es decir, ya nosotros vamos a una oficina y no encontramos las reglas T, ni las escuadras, ni nada de eso. Todo es por computador. Entonces, ese problema, cuando nosotros pasamos ese cambio brusco a enseñar digitalización por computador en la universidad, teníamos bastantes problemas. Uno de los problemas era que estos software tienen 300 comandos, entonces había que representar un muro, una zapata, y para cada paso de eso se necesita un comando. Entonces, en una clase que uno le enseñaba a un alumno que debía construir o presentar el diseño de un edificio, era a veces engorroso porque los tiempos no alcanzan. Entonces empezamos a ver, cuando llegó la pandemia, que yo dictaba las clases por Zoom y después me di cuenta que las podía grabar, que nos agilizamos ese tiempo, es decir, que más de lo que yo estaba expresando por el computador o por la clase, ellos podían consultar la grabación en la clase. Después ellos mismos me dijeron, pero profesor, si usted tiene grabada la clase, súbalas a YouTube. Y entonces ahí están todas las clases grabadas en YouTube que a ellos les sirven para presentarlas. Bueno, pásenmela ahí. Entonces, esto es importante hasta en Europa. Es decir, dicen que uno debe enseñar a los estudiantes desde ahora a hacer las prácticas con los recursos digitales que tenemos. Entonces, eso fue lo que tratamos de hacer nosotros. Nosotros tenemos aquí que el nivel del estudiantado cuando llega no es uniforme. Es decir, en un programa que yo tengo 300 comandos que enseñarle a los estudiantes, hay unos que en la clase los captan gratis, otros medianamente, otros no, y a la clase siguiente venían a preguntarme, o al día, que cómo era que tenía que hacer esto, que cómo era que tenían que poner una ventana, cualquier cosa de esto. A raíz de todo eso, cuando empezamos a dictar las clases por los programas, encontrábamos el Zigbee. El Zigbee fue una gran ayuda para nosotros, porque el Zigbee, yo les propongo el problema, ellos vienen con el problema, porque no es lo mismo decirle a ellos que hagan una presentación, un plano en PDF, que lo pasen a AutoCAD para que lo puedan presentar. Entonces ahí empezamos con, dentro de aquí ya, después que pasó la pandemia, a la grabación de las clases. ¿Cómo hicimos la grabación de las clases? Había un programa gratuito, porque aquí no había para poder grabar, que es el OBS. El OBS es un programa gratuito. Llamé a los encargados de informática que me lo montaran en el computador donde yo dicto las clases, y ahí voy grabando el OBS. Cuando ya después grababa el OBS, tenía el problema de que una clase de 2 horas, un pelado no se va a chantar 2 horas oyendo una grabación. Entonces lo que hice fue que ese programa, me encontré en internet un programa que se llama DaVinci. DaVinci es un editor de video. Ese DaVinci, yo fui partiendo lo más importante de cada clase, lo que les interesaba a ellos, para colocarlos como un tutorial en el Zigbee, y en el Zigbee lo redirigiera de una vez a donde estaba montado ese programa. La ventaja de ese programa es subirlo a la plataforma, es que ellos en Zigbee tenían un problema, ¿no es así? Que era que ellos tenían que hacer esa explicación, como decía el profesor anterior, copiarme a mí lo que yo hacía, y le ponía un ejemplo parecido donde ellos copiaban lo que se les había enseñado. Entonces me tenían que entregar un plano. Entonces obviamos varias razones. Cuando nosotros estamos en programación, había que entregar un plano, ya ellos no, porque tenemos un PDF, que un PDF nos permite ver un plano exactamente en la escala que está y cómo va a salir. Es decir, no es que yo voy a llegar a imprimir un plano y de pronto el plano sale mal. Ya en PDF yo sabía que cuando ellos imprimían en PDF no iban a tener problemas para llegar a imprimir los planos. Entonces exactamente ahí se le decían cuál era el objetivo
de cada clase para que ellos empezaran a desarrollarlo. Aquí sí necesito ayuda. Yo necesito pasar ese video. Eso debe salir algo de... No, está como video. Dale doble clic ahí. Ese programa es... Bueno, no se hizo la reproducción de lo que yo tenía, de lo que ellos le mandaban aquí. Eso se mandó 2 videos que mandé de lo que yo hago en clase, de cómo presentan ellos los planos y cómo se desarrolla el video para que ellos vayan siguiendo paso a paso. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un edificio. Entonces, las zapatas es un tema, ¿no es así? Entonces, ese tema yo lo sacaba y ponía, para hacer una zapata tienen que hacer esto. Si van a hacer una columna, tienen que hacer esto. Entonces, eran 5, en vez de hacer un video, antes lo hacía, era un video así largo. Entonces, empecé a recortarlo cuando lo editaba con DaVinci en segmentos. Entonces, básicamente es eso. Es decir, es algo que los estudiantes pueden seguir consultando. Me han expresado muchas veces, oiga, no vaya a borrar los videos, eso, porque ahí nosotros tenemos una fuente de información. Es decir, no es lo mismo que uno dicte la clase, que ellos apunten en un plano y se vayan, después se les borró el cuaderno, pero les va a quedar siempre que ellos recuerdan que dieron una clase donde pueden consultarla. Entonces, ahí hay como, es decir, ahorita mismo hay como unos 100 y pico videos montados en YouTube de acuerdo a esto. Porque fíjense lo complejo que es dibujar a veces una línea y llegar a modelar un edificio completamente. Ellos tienen todo ese principio de dibujar un muro hasta la modelación del edificio, los famosos renders que ustedes conocen que parecen fotografías del edificio. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago. Yo tenía unos videos aquí, pero no sé por qué no salieron. Yo mandé eso. No tuve la precaución de revisar lo que había mandado. Y bueno, eso es todo lo que yo hago, porque yo lo que hago es, yo me defiendo más diciéndole a ustedes que voy a hacer un muro, que les voy a enseñar cómo hacen una ventana, que ponerme a hablar aquí. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Abrimos nuevamente el espacio de preguntas y comentarios. Acá tenemos una pregunta, el profesor Santos. Mucho gusto, profesor. Admiro su trabajo. Profesor, el programa que usted utiliza es DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, exactamente. ¿Y cómo llegó a aprender a manejarlo usted por iniciativa propia o...? Por los tutoriales, el mejor profesor que hay en YouTube. El doctor Google. Claro. Ahí aprendí a manejar el tutorial. Y sí, porque a mí toda la informática, yo he sido inquieto con la informática y con eso yo logré, es decir, coger y separar todos mis programas. Yo puedo anexarles comentarios a la grabación, claro. Todo eso que antes, esas ventajas que estos muchachos están teniendo, yo les digo, yo no las tenía. Yo cuando me gradué de arquitectura nada más era regla T, escuadra y lápiz. Ellos hacen un plano, al día siguiente lo pueden reformar totalmente en menos de 10 minutos. Qué bien, muchas gracias. Bueno. Cuéntame. Profesor, una pregunta. ¿Usted sube los videos a la plataforma Zigbee? Yo los monto en Zigbee porque es lo normal aquí. Y ¿Podría abrir un curso suyo y mostrar uno de los videos? Claro que sí. Por favor. En este menú voy a cerrarlo. Archivo cerrar. Lo último que vimos nosotros fue cuando hicimos las mesas estas paramétricas, ¿no? Así. Entonces vamos a seguir explorando en las familias
y le voy a decir nueva, y tenemos las familias que estudiamos la vez pasada. Hay Todo una, el proceso que se lleva a hacer algo. la mamá de todas, que es las masas conceptuales, que es masa métrica. Eso es en clase. En masa métrica es donde nosotros podemos modelar las superficies parabólicas, lo que no podemos hacer con las familias normales. Entonces tenemos, este cuadro significa que aquí hay un plano horizontal. Si toco estas cruces que están aquí, un plano frontal y el otro es un plano vertical lateral. Entonces tenemos 3 planos, pero además podemos seguir creando planos. Entonces, la ventaja de trabajar con masa métrica es que yo puedo trabajar en 3D. Si yo toco este plano y quiero hacer un círculo que esté aquí en el centro, estoy dibujando un círculo sobre ese plano. Entonces ustedes se dan cuenta que este círculo, aunque yo mueva el plano, el círculo está sobre el plano que yo le indiqué. Si yo muevo esto de aquí, fíjense que esto está puesto. Bueno, está bien, listo. Muchas gracias nuevamente.